Buenos días, doctor Luis Berruecos. Bienvenido al programa de divulgación de la ciencia, donde estamos investigando qué es lo que investigan nuestros investigadores. Pareciera un juego de palabras, pero en realidad lo que queremos saber es quiénes son las personas que están en nuestra universidad, qué es lo que han estado investigando, por qué lo han hecho, a quién atiende en beneficio lo que ustedes están estudiando. Y en este caso a mí me ha interesado mucho cómo desde las ciencias sociales usted ha sido una persona que siempre se ha dedicado a estudiar la cuestión del alcoholismo como una adicción aceptada, como una sustancia que no está penalizada para tomarse y que además ha afectado mucho a la población adulta, pero porque se consume desde pequeños. Pero antes de que empecemos, me gustaría decir un poco de su trayectoria. ¿Quién es Luis Berruecos Villalobos? Es antropólogo social, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene estudios de maestría en antropología en la UNAM y estudios de posgrado en la Michigan State University de Estados Unidos, con una especialidad en antropología psiquiátrica, psicológica y médica, y con énfasis en el estudio de las adicciones, en especial sobre el consumo del alcohol en las zonas indígenas. El doctor Luis Berruecos es profesor investigador del Departamento de Relaciones Sociales y ha impartido docencia en la licenciatura en Sociología y en el tronco interdivisional, que es donde se recibe a los alumnos de primer ingreso a nuestra universidad, pero lo más importante entre todo es que fue fundador de esta maravillosa Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco, donde lleva 46 años trabajando, haciendo investigación y dando docencia. Bienvenido, doctor Berruecos. Y ahora sí, cuénteme, ¿cómo es que decidió desde la antropología estudiar este eh, tema de investigación que es el alcoholismo y los efectos que puede causar en las poblaciones? Bienvenido y muchas gracias por atender a la invitación. Al contrario, gracias por invitarnos. Sí, con mucho gusto. La pregunta es muy interesante porque me remonta a mis inicios como estudiante en la Escuela de Antropología. En esa época, por cierto, estaba en la parte superior de lo que es ahora, lo que siempre ha sido el Museo Nacional de Antropología. Ahí estaba la escuela. Después se cambió acá por el periférico, ahí enfrente de Perisur, más o menos. Bueno, el caso es que en esa escuela nos obligan a hacer trabajo de campo. Y el trabajo de campo consiste en irse a un pueblo escogido previamente por el profesor o por el mismo alumno, en el cual hay que escoger un tema de investigación. Entonces a mí me mandan a la Sierra Norte de Puebla, y me tocó, en un lugar donde no había ni teléfono, ni luz, ni agua, ni nada por el estilo. Y me dice mi tutor, me iba a ver cada mes, ¿no? Me pregunta, la primera cosa que me planteó fue, haz una lista de los 5 o 10 principales problemas que tú ves en la comunidad. Y bueno, yo no hice una lista de 10, hice una lista de 50. Claro. Porque está la pobreza, porque está la mala alimentación, porque está la vivienda cayéndose, por mil cosas. Pero una cosa que me llamó mucho la atención es por qué todo el mundo se muere tan joven y todo el mundo se muere precisamente por el consumo exagerado del alcohol. Entonces yo dije, yo voy a estudiar ese tema, ¿no? Cuando regresé a México le pregunté a mis maestros, me dijeron, ese es un tema muy poco estudiado desde el punto de vista de la antropología y sería bueno que tú entraras a ver de qué se trata, porque en otros países sí se ha estudiado el ángulo social o cultural de este problema, pero en México yo no sé, me decía mi maestro, que a alguien le haya interesado meterse a fondo a ver de qué se trata, ¿no? Pues yo quiero estudiarlo, entonces me puso a leer cantidad de cosas, textos de otros autores de otros países, pero yo quería saber qué pasa en México y concretamente en la comunidad donde yo estuve trabajando más de un año y a donde he vuelto, por cierto, ¿no? Cosa que no todos los antropólogos hacen, ¿no? O sea, ¿Dónde muchos, es? ¿no? Van, estudian la comunidad, se hacen amigos o compadres o lo que sea, y ya, y a lo mejor vuelven algún día de visita, pero no es mi caso. En mi caso, yo casi cada año he ido 2 o 3 veces a ver a mis amigos, a mis compadres, a mis ahijados. Tengo cantidad de ahijados, ya ni sé cómo se llaman todos, pero bueno. El caso es que
A mí me llamó mucho la atención este problema del consumo del alcohol. Yo empecé a tratar de investigar de qué se trataba. Y como yo había estudiado previamente en Estados Unidos, en el doctorado, cuestiones relacionadas con la psicología, con la psiquiatría, con la medicina, pero a mí me interesaba ver cuál era la conexión que había entre la antropología y el consumo del alcohol. Entonces me dijeron, bueno, hay muchas formas de aproximarse. Una es el planteamiento histórico, es decir, a través del tiempo, cómo se ha dado este fenómeno, ¿no? Yo después hice un doctorado en historia, por cierto, y después me di cuenta de que sí hay antecedentes muy importantes que nos permiten entender cómo es que funciona este tema. Pero bueno, el caso es que si uno se va a las estadísticas y uno ve que la mayor parte de la gente en este país tiene el grave problema del consumo del alcohol, yo dije, bueno, pues yo voy a escoger ese tema. Entonces digamos que a mí no me gusta que me digan pionero en el tema porque hay otros pioneros. Pero sí fui de los primeros que empezó a estudiar este asunto, porque a nadie se le había ocurrido, o sea, todo el mundo estudiaba la tenencia de la tierra y los conflictos agrarios y qué sé yo. Pero así que alguien se dedicara a estudiar el problema del consumo del alcohol, pues como que era una cosa muy extraña. El caso es que yo empecé a hacer encuestas y entrevistas y cantidad de cosas, y empecé a elaborar varios diagnósticos de qué tan grave era el asunto. Pero para poder hablar de esto tendríamos que remontarnos antes un poco a ver qué es el alcohol y por qué se consume y quién lo consume y a raíz de qué y demás, ¿no? Y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Me empecé a documentar sobre el asunto y me di cuenta que, bueno, en primer lugar, yo diría, suena un poco folclórico, pero así es, que después de que Adán descubrió a Eva, lo primero que descubrió fue el alcohol. Y parece chiste, pero es en serio. O sea, el alcohol es de las cosas más antiguas y más originales que el hombre descubrió. ¿Cómo? Pues muy fácil. Cualquier tubérculo, planta, fruta que se deja podrir, produce un liquidito que es el etanol. Y el etanol es el alcohol, y el alcohol se consume combinado con otras cosas o solo, y ese alcohol produce efectos. Y por eso se dice que el alcohol es una droga. Pero aquí hay que aclarar que una droga, ¿de qué tipo de droga estamos hablando? Porque hay drogas buenas y drogas malas. Un ejemplo muy simple. Una droga buena es una aspirina. Me duele la cabeza, me tomo una aspirina, se me quita el dolor de cabeza. Pero si me tomo 20 aspirinas, no nomás no se me quita el dolor de cabeza, sino que me da una gastritis enorme y voy a dar al hospital porque me excedí en el consumo de esa droga. O sea, las drogas pueden servir para bien o para mal. Bueno, en el caso del alcohol tenemos el grave problema de que estamos hablando de una droga que en consumos reducidos y moderados no causa mayor problema, pero en consumos abusivos y exagerados sí causa mucho problema. Entonces, en este sentido, tenemos una especie de tipología que va desde el no consumo, porque hay gente que no consume. ¿Por qué? Pues por razones religiosas, por ejemplo, los musulmanes, ¿no? Los musulmanes tienen prohibido consumir alcohol, punto. En ninguna comunidad árabe, musulmana y demás se consume alcohol, está prohibido. A lo mejor hacen otras prohibiciones y otros pecados, pero alcohol no, prohibido, ¿no? Los mormones que viven en Utah, en Estados Unidos, tienen prohibidísimo consumir alcohol. Hacen otras cosas, por ejemplo, tienen 10 hijos cada quien, ¿no? Que son otros tipos de cosas que también se hacen, pero no consumen alcohol, no se usa. Hay otras comunidades en donde tampoco se usa el alcohol por cuestiones religiosas, ¿no? Como los mismos musulmanes que ya mencionamos. Pero a lo que yo voy es que la mayor parte de la población en todo el mundo sí consume alcohol. La cosa es averiguar qué tanto se consume, dónde se consume, por qué se consume, para qué se consume, por qué se consume. Y eso es lo que yo he estudiado. O sea, yo no soy médico, y Dios me libre, ni soy psiquiatra, ni soy psicólogo, ¿no? A mí lo que me interesa es ver cuáles son los aspectos culturales del consumo del alcohol. Y eso es lo que yo he
trabajado y escrito, ¿no? Entonces, si en este rango que tenemos del no consumo, musulmanes, mormones, al consumo normal, lo que nosotros llamamos beber responsablemente. ¿Qué es beber responsablemente? Es tomar cualquier producto derivado del alcohol que nos produce una sensación ligera de euforia o de relajación o de lo que sea, pero que no nos causa mayor problema y que incluso puede ser hasta benéfico si se sabe consumir de una manera prudente. Por ejemplo, la mezcla de alcohol con ciertos alimentos es mucho más benéfico. Consumir alcohol, vino, por ejemplo, los europeos que consumen vino, con ciertos alimentos, ¿no? El vino rojo con las carnes y el vino blanco con los pescados, etc. Eso no causa ningún daño si se consume de una manera responsable. Ese es un consumo responsable. Pero si yo consumo alcohol de una manera exagerada, o sea, si paso al siguiente nivel, estoy abusando del consumo del alcohol, estoy empezando a meter en una carrera que a lo mejor es irreversible, porque eventualmente puedo llegar a un nivel en el que voy a contraer una enfermedad que se llama alcoholismo. Y el alcoholismo es una muy grave enfermedad, que es casi que irreversible. Sí, y casi incurable, casi. Claro. Ahorita que está hablando del consumo responsable, para ser responsable se requiere un nivel de edad, de educación. Y los textos que he leído de usted, he visto que se habla mucho de que cada vez es mayor el consumo de los jóvenes y de los niños. Y ellos yo no creo que tengan una conciencia de responsabilidad sabiendo las implicaciones que tiene el consumo y las consecuencias que trae en su salud cuando sean adultos, donde ya van a tener, por lo que está diciendo, una situación adictiva si están empezando a hacerlo de forma no responsable porque no tienen los elementos. ¿Qué me puede decir de esto, del consumo del alcohol en los jóvenes y en los niños, que cada vez la edad es más, desde más chiquitos, cuando empiezan a consumir? Sí, por lo general el alcohol es una sustancia que se consume a edades muy tempranas, pero no tan tempranas como para, por ejemplo, exagerar, como alguna vez que alguien me entrevistó, me decía que qué pensaba yo del alcoholismo de los niños, y yo decía, momento, no puede haber alcoholismo de los niños, porque para que haya alcoholismo se necesita que haya una enfermedad, y la enfermedad no es instantánea, no es como si yo me tomo un veneno y me muero. O sea, el alcoholismo es una enfermedad que tarda en aparecerse. Por poner un ejemplo muy simple, una persona que pesa 70 kilos, que toma una cuba de ron con Coca-Cola todos los días, no le pasa nada. O una copa de vino, no le pasa absolutamente nada. Pero es muy diferente a que esa persona se tome 3 cubas cada hora o 10 cubas al día, o que se levante desayunándose una mimosa de vodka con jugo de naranja. O sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, el sujeto va poco a poco cayendo en la segunda etapa que mencionamos, que no es la de la prohibición religiosa musulmana, ni la del consumo responsable. Está empezando a caer en lo que se llama un consumo adictivo. Y ese consumo adictivo, en una persona que empieza a beber de una manera un poquito exagerada, y ahorita podemos definir qué es eso, no puede pasar más de 10 o 15 años de que le dé una cosa terrible que se llama cirrosis hepática. Pero quiero aclarar que no todas las cirrosis hepáticas son producto del consumo excesivo del alcohol, porque hay gente que en su vida ha probado el alcohol y tuvo una infección X, y acabó con una infección, con una, ¿cómo se llama? Con una cirrosis hepática, ¿no? Y en su vida probó el alcohol. O sea, no todas las cirrosis son por haber consumido alcohol, pero la mayoría sí. Entonces, un sujeto que tiene 40 años y que empezó a beber a los 10 o 15, seguramente se va a morir de cirrosis hepática, pero casi seguro. Nosotros hemos hecho cantidad de estudios en todos los hospitales que hay en la Ciudad de México, todos.
en el GEA González, en el Hospital General, en nutrición, y siempre lo primero que preguntamos es ¿desde cuándo empezó usted a beber? ¿Qué tanto bebe? ¿Dónde bebe? ¿Con quién bebe? ¿Por qué bebe? ¿En qué contextos bebe? Obviamente hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, es pésimo que una gente beba sola. También es pésimo que la gente beba acompañada todo el santo día y que se la pase bebiendo todo el santo día. O sea, no sé si vamos más o menos aclarando cómo es el asunto. Entonces hay niveles, ¿no? Entonces una persona que consume, y esto se puede medir, que consume cierta cantidad de alcohol todos los días, pero limitado a ciertos número de centímetros cúbicos, digamos, de alcohol, no tiene mayor problema. Pero una persona que consume irremediablemente alcohol todo el tiempo, sí puede caer en este problema. Entonces, contestando esta pregunta, es muy interesante ver que cada vez, en efecto, los chicos, los muchachos, empiezan a beber a edades más tempranas, lo cual es muy grave. ¿Por qué? Pues porque los invitaron los amigos, o porque se acabaron las clases, o porque quieren celebrar la fiesta de independencia que ya mero viene, o por lo que sea. Porque pretextos para beber hay 50.323. Unos beben porque los dejó la novia, otros porque no los dejó la novia, otros porque se casaron, otros porque no se han casado, otros porque se divorciaron y otros porque no se han divorciado. O sea, pretextos para beber hay 5.323. Pero lo que es interesante es ver, para contestar esta pregunta, por qué los jóvenes empiezan a beber a edades tempranas. Y aquí hay muchas explicaciones. Obviamente, la número uno es la falta de educación de los padres. Si los padres no le enseñan a sus hijos a beber, uno. Dos, si los padres no vigilan qué es lo que sus hijos hacen todo el tiempo. Y tres, si los padres dejan que sus hijos anden de reventón con los amigos en la escuela y demás, porque ahí es donde empieza el problema, en la secundaria. Eso lo tenemos súper estudiado. Es muy raro encontrarse chicos o muchachos que tengan problemas de consumo de alcohol en la primaria. Muy raro, muy. A lo mejor ahí hay otro tipo de problemas, ¿no? Como el tiner, los inhalantes, o otro tipo de cosas. Pero el alcohol no. El alcohol está súper identificado que empieza su consumo de una manera abrupta, violenta, fuerte, en la secundaria. Casi siempre. ¿Y quién más bebe? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres. ¿Por qué? Por muchas razones. Y cada vez hay más mujeres que empiezan a beber a edades más tempranas que los hombres. Yo hice un estudio hace poco en donde veíamos que hace unos 10 años por ahí, de cada 10 personas que bebían, 4 eran mujeres. Ahora ya cambió. Ahora de cada 10 son como 6 o 7. O sea, cada vez hay más mujeres que empiezan a beber. ¿Por qué? Por muchas razones. ¿Cómo cuáles? Sí, porque fueron a la UAM, sacaron su título, se recibieron, y entonces para celebrar se fueron a beber, ¿no? O porque tienen un trabajo, y entonces conviven con los amigos, o los amigos le empujan a consumir alcohol para celebrar porque, lo que sea, ¿no? Entonces, las mujeres están empezando a beber a edades más tempranas y en mayores cantidades, ¿sí? Obviamente la repercusión de esto es a largo plazo. El problema es que, y esto es lo que yo le explico a mis alumnos a veces, que tarda un rato en aparecer la enfermedad. No es instantáneo. O sea, un cirrótico que tiene 40 años empezó a beber a los 10, a los 15. O sea, no es de que a los 11 ya es cirrótico, ¿no? Por lo tanto, no hay niños alcohólicos. ¿Por qué? Porque se tarda el sujeto 10, 15 años en consumir de manera muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de dos enfermedades, la enfermedad del alcoholismo y la enfermedad producto del alcoholismo que se puede dar, que es la cirrosis. Esa es una. Okay. Esa es una de las enfermedades derivadas del consumo exagerado del alcohol, pero hay otras, Está la esteatosis, está la cirrosis hepática, está la esofagitis, hay cantidad de enfermedades. El alcohol es una de las
sustancias que afectan absolutamente todo el cuerpo humano, todo, desde el pelo hasta los pies, todo. ¿Por qué? Porque el alcohol, y la explicación es muy sencilla, el alcohol entra por la boca, se absorbe en el esófago en un porcentaje mínimo, cae en el estómago, ahí se absorbe otro poco y empieza a circular porque llega la sangre. La sangre llega a toditito el cuerpo. Y entonces parte de ese alcohol se elimina por la orina, parte se elimina por el sudor, muy poca, y la otra parte se queda en el sujeto. Y se va acumulando, y se va acumulando, y se va acumulando. Entonces, el sujeto que está acostumbrado a beber alcohol todo el tiempo va creándose lo que se llama un síndrome de dependencia al consumo del alcohol. Se va volviendo adicto. Okay. ¿Sí? Y no se da cuenta, además, ¿eh? Se va volviendo adicto poco a poco. Llega un momento en que ya no hay vuelta atrás. Y mucha gente dice, no, adicto es el que está tirado en la calle, y lo corrió su esposa de la casa, ¿no? Porque lo alucinaba por borracho. No. Adictos que están tirados en la calle sí puede haber, pero no es el caso común. Hay muchos adictos al alcohol que están trabajando o que dan clases en, no sé si en la UAM, a lo mejor, o en donde sea, no importa. O sea, no es fácil identificar quién es una persona adicta, pero sí es fácil saber cuáles son los síntomas que nos pueden definir quién es una persona que tiene problemas con el consumo del alcohol. Eso sí se puede hacer. Entonces, estamos hablando, ahorita lo que nos está explicando son los problemas de salud que conlleva el consumo del alcohol y cuando ya se tiene una adicción. Pero hay otros problemas que genera el consumo inmoderado del alcohol. Usted como antropólogo lo ha señalado. La conducta del alcohólico o la alcohólica, ¿qué provocan en la sociedad? En la Muchas familia, cosas. en su trabajo. El consumo del alcohol provoca cantidad de problemas derivados precisamente de ese consumo exagerado. Por ejemplo, la pérdida del empleo. Hay cantidad de gente que pierde el empleo porque se dedican a beber y a gastar dinero en consumir alcohol, ¿no? La pérdida del empleo es una consecuencia muy grave, ¿no? Otra es la desintegración familiar, gravísimo. Muchos matrimonios se rompen porque el marido o la mujer beben en exceso. Yo he sabido de cantidad de casos de mujeres que están tristísimas porque el marido las abandonó y entonces se dedican a beber, ¿no? Porque les entró la depresión. O sea, hay mil razones, ¿no?, que pueden explicar esto. Desempleo, desintegración familiar, falta de información. Esto es bien importante. Nosotros hicimos una vez, cuando digo nosotros, es un grupo de investigadores, en donde hay gente como Juan Ramón de la Fuente, que un día nos visitó en la UAM y habló de esto. Hemos hecho cantidad de materiales para que la gente se entere cuáles son las consecuencias del beber inmoderado del consumo del alcohol, ¿no? Y muchas de estas consecuencias tienen que ver con lo que estamos hablando: desintegración familiar, divorcios, suicidios, homicidios, accidentes de tránsito. Bueno, ese es todo un capítulo. Accidentes de tránsito. Yo hice varias veces rastreo de datos. Es impresionante la cantidad de accidentes de tránsito por consumo del alcohol. Cantidad. Digo, no puedo dar cifras exactas porque no las tengo aquí a la mano, pero digamos así, sin demora a caernos en una contradicción, de que de cada 100 accidentes de tránsito, 90 fueron por consumo de alcohol exagerado. Así de plano, ¿eh? Es de verdad un problema seriosísimo. Entonces, no sé si se observe la cantidad de implicaciones que tiene el consumo exagerado del alcohol en lo familiar, en lo individual, en lo social, en lo laboral, en lo político. ¿Cuántos políticos tienen problemas de consumo del alcohol? Yo les puedo mencionar unos 20, ¿no? Fácil, o 30, o 40. O sea, es un problema bastante general, bastante común, al cual hay que ponerle un remedio. Ahora, no se trata de prohibir el consumo, tampoco. Nosotros no estamos de acuerdo con prohibir el consumo. Si a mí me invitan a la
la maestra Cecilia a su casa a tomarme un ron, me lo tomo encantado de la vida, ¿por qué no? Pero un ron, no 20. O sea, hay ciertas restricciones, ¿no? Y ahora se han hecho estudios muy interesantes en donde se ha visto que hay una correlación muy curiosa. Esto es de llamar la atención entre el consumo del alcohol y otros factores. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que la gente que va a bares a comer, que están decorados con ciertos colores, las paredes, consume más alcohol que otras. Y dice, bueno, ¿qué tiene que ver, no? Claro que tiene que ver. La música, ¿no? Cualquier gente que va a cualquier restaurante, sobre todo en esta Ciudad de México, es odioso entrar a un restaurante que tiene la música a todo volumen, porque uno va a platicar. Si quiero ir a bailar, me meto a un antro y me pongo a bailar, ¿no? Pero si quiero platicar, pues voy a platicar, no voy a bailar. Pero en todos los restaurantes ponen la música a todo lo que da, porque además hay estudios que confirman que la gente se acelera. Y si la música está fuerte, entonces la gente bebe más. Mentira que la gente bebe más porque le ponen mucha sal a la comida. No tiene nada que ver. Pero es que hay una cantidad de mitos, yo he escrito sobre eso, cantidad de mitos que giran en torno al consumo del alcohol, pero cantidad, mentiras, o sea, los mitos son mentiras, ¿no? Son falsas creencias. Y hay cantidad de falsas creencias que la gente por falta de educación o por falta de información tiene con respecto al problema del alcohol. Y esto que solamente estamos hablando del alcohol, ¿eh? Porque hay otro tipo de drogas que también son igual de terribles. Pero, sí. Pero por ejemplo, siendo que es un problema tan grave que siempre se ha consumido alcohol, pero que el problema del alcoholismo es un problema evidentemente grande desde hace mucho tiempo, ¿qué se ha hecho para poder atender esta problemática? ¿A dónde ha ido a parar la información que se ha generado para tomar medidas que ayuden a la comunidad a no caer en esta adicción? Esa es una pregunta muy interesante porque justamente lo que nosotros hemos hecho, y cuando digo nosotros, insisto que somos un grupo de gente que estudiamos este tema, ¿no? Lo primero que se nos ocurrió es hacer un curso para padres de familia. Padrísimo, ¿eh? Yo por ahí lo tengo y lo puedo mandar para que lo vean por ahí. Se llama Curso para Padres y Educadores. Y ahí están las reglas, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Cómo le enseño a los hijos a beber de manera responsable? Ese es el objetivo de ese curso. Esa es una tarea. Otra, más importante quizá, es cómo educamos a los médicos para que aprendan qué pasa con el consumo del alcohol. Y mucha gente me dice, ¿qué tienen que ver los médicos? Pues fíjate que yo tengo datos y te puedo demostrar que hay muchos médicos que tienen graves problemas de consumo del alcohol. Así como también tengo alumnos en la UNAM que tienen graves problemas con el uso de la anestesia. Digo, por citar un ejemplo. Entonces, el consumo de alcohol entre los médicos también es muy grave. Muy grave. ¿Por qué? Porque el médico está tenso, porque tiene que hacer 20 cirugías en un día, por lo que tú quieras. El caso es que es un problema muy serio. Por lo tanto, nosotros hicimos cursos, 18 cursos anuales de actualización para médicos generales sobre consumo del alcohol. Y los hicimos en la UAM, en la UNAM, en ¿cómo se llama? En la Facultad de Psicología, en varios lugares. Y dimos cantidad de cursos a los médicos. ¿Por qué a los médicos? Porque los médicos no saben qué es el alcohol. No tienen la menor idea. No puede ser. No saben. Nosotros hicimos una encuesta en las 57 escuelas y facultades de medicina que había en esa época en México y les preguntamos 36 cosas. Mismo cuestionario que en Estados Unidos se aplica en la secundaria a todos los alumnos, obligatoriamente, en la secundaria. Bueno, en México, en las 57 escuelas y facultades de medicina, casi todos los médicos reprobaron el examen de 36. No tienen ni idea. ¿Por qué? Muy fácil, porque no les enseñaron. Porque yo voy a estudiar medicina y sí, me hablan de esto y del otro aisladamente. No es como en la UAM, que todo está integrado, ¿no? Yo voy a la UNAM y me enseñan
patología y me enseñan gastroenterología y me enseñan tal, pero no me conectan las cosas entre sí. ¿Y dónde se ha visto que entrenemos médicos para que se dediquen a tratar pacientes que tienen problemas con el alcohol? No hay. Yo soy miembro, orgullosamente, de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Por cierto, perdón por el adorno, soy el único antropólogo miembro de... Me imagino. No hay nadie, o sea, todos son psicólogos, psiquiatras, ¿no? Bueno, yo me metí ahí precisamente porque yo quise hacer una investigación y los resultados son francamente aterradores. En México, en esa época, esto fue hace algo así como 15 años que hicimos este estudio, en México, en todo México, descubrimos, entre comillas, que hay, digamos, 5,000 psiquiatras. Bueno, de esos 5,000 psiquiatras, solo 120 saben tratar enfermos que tienen problemas de alcohol. Entonces yo pregunto, ¿cómo le hacen 120 psiquiatras para atender a 30 millones de alcohólicos que hay en México? ¿Cómo le hacen? No, pues en realidad no hay una necesidad o no hay un interés en atender ese problema. No, para empezar, no hay una formación adecuada en las escuelas de medicina. Y no nada más de medicina, ¿eh? Esto también tiene que ver con nutrición, y tiene que ver con biología, y tiene que ver hasta con veterinaria. O sea, tiene que ver con muchas cosas. Es un problema multidisciplinario. Bueno, entonces, por un lado está la formación de cuadros, ¿no? Por otro lado está la información a la comunidad. Los canales de comunicación que no sirven para nada, más que para decir cuántos se murieron y quién se estrelló. Y todo el tiempo las noticias están hablando de eso, ¿no? No hay educación en las escuelas. Yo propuse 20,000 veces programas de educación sobre alcohol para las prepas y las secundarias. Me hicieron caso en 2 o 3, los demás no me hicieron caso. Yo propuse cursos para padres de familia. Algunas escuelas los adoptaron, otras no. Es más, en la UAM nosotros hicimos 16 diplomados sobre adicciones, que curiosamente no le costaron ni un peso a la UAM, ¿eh? Nosotros conseguimos fondos de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Salud, del Consejo Nacional contra las Adicciones, de los institutos de integración juvenil, de los centros de integración juvenil. Hicimos cursos para médicos, hicimos cursos para padres de familia, hicimos cursos para trabajadores sociales, para enfermeras, y los dimos en la UAM. En la UAM dimos los cursos. Y eran cursos de 25 horas semanales, ¿eh? No era así nada más de una conferencia y ya nos vemos, ¿no? Y al final, que duraba un año el diplomado, les daban su diploma firmado por el señor rector de la unidad. Y lo colgaban en su pared y se ponían felices. Y luego se iban a trabajar pues, a los lugares donde se atiende esto. ¿Dónde se atiende esto? En México no hay lugares para atender enfermos. No hay. Los únicos que hay, no quiero hablar mal de ellos, pero sí quiero hablar mal de ellos porque no sirven. Hay uno que se llama Monte Fénix. Ajá. Es una tranza, pero a todo lo que da, porque nada más le sacan dinero a la gente. Y el enfermo alcohólico tiene el gran problema de que se cura, entre comillas, y al ratito se vuelve a enfermar y vuelve a caer en el mismo lugar. Entonces la familia está todo el tiempo pagándole su disque recuperación. En México hay 2 lugares muy conocidos. Uno es Montefénix, que está en Las Águilas, y otro es, que hasta se me antoja ir ahí, está en Los Cabos, ¿no? Padrísimo, con playa y toda la cosa, ¿no? Bien, sí, pero ¿quién accede a esos lugares? Los que tienen dinero. Entonces van, están ahí un rato, dicen que se curan, regresan y vuelven a beber y vuelven a caer. ¿Y el trabajo que se ha hecho desde los grupos de Alcohólicos Anónimos ha servido según lo que tiene? El problema con Alcohólicos Anónimos, yo tengo muchos amigos en Alcohólicos Anónimos, los conozco muy bien, a mí me merecen todo mi respeto. El único problema que hay con Alcohólicos Anónimos es que a veces toman el problema del alcohol como un dogma, como una enseñanza así que Dios les mandó del cielo, ¿no? Y eso no funciona. Por ejemplo, dicen, para ellos la filosofía de Alcohólicos Anónimos es, yo bebo nomás hoy, mañana quién sabe, pero hoy sí.
hoy no voy a beber. Eso ya es una maravilla. Y si mañana tampoco, qué bueno. Y si pasado tampoco, qué bueno. O sea, que la gente deje de beber me parece fantástico. Ahí sí, mis respetos con Alcohólicos Anónimos. El problema son las recaídas. El problema son los padrinos. En todos los grupos de Alcohólicos Anónimos hay padrinos. Los padrinos son gente que ya fueron alcohólicos, que supuestamente ya se rehabilitaron y que van a ayudar a otras personas para que no caigan en el problema. Entonces se forma una relación ahí de codependencia verdaderamente terrible. Y entonces no le están ayudando al enfermo a que se recupere de su enfermedad. Le están ayudando a que no se pelee con la esposa y a que gane más dinero, a lo que quiera, pero no a que se cure de la enfermedad. En resumen, Alcohólicos Anónimos está bien para que la gente deje de beber, punto. Nada más. Lo que no se vale es que Alcohólicos Anónimos se dedica a dar conferencias por todo el planeta hablando de cosas que no son ciertas. Eso sí no se vale. Uh-huh. ¿Y qué hacer hoy? ¿Qué hacer hoy? ¿Qué propones después de ver que este es un problema que sigue y que no ha bajado en dimensiones? ¿Qué podrías proponer? ¿Qué mensaje podrías dejarle ahorita al público que vaya a ver esta? Hay muchas cosas que se pueden hacer y de hecho se están haciendo. Uh-huh. Desde los 70s, por iniciativa nuestra, se fundó el Consejo Nacional contra las Adicciones. Y existe. Está. Todas las noches, a las 7 de la noche, mi amigo Gatell, que sale y dice las cifras de los muertos y tal, siempre lleva invitados y ahí van varios exalumnos míos de la UAM, por cierto, a hablar sobre las consecuencias del consumo. Esa es una cosa que debe de hacerse. Que se instalen centros de atención. ¿Hay en México centros de atención? Sí, afortunadamente ya hay centros de integración juvenil. El problema de los centros de integración juvenil es que solamente ven a los enfermos de tipo consulta. Y las terapias que se proporcionan son muy aisladas y muy ocasionales. Y también a veces los pacientes no vuelven. Entonces no se puede seguir un tratamiento constante, ¿no? Bueno, ese es uno. Dos, este es un problema que concierne a todo mundo, ¿eh? No nada más a las autoridades. En México, los responsables de atender este asunto son el Consejo Nacional contra las Adicciones, donde está el subsecretario Gatell, que es amigo nuestro. Bueno, está en los centros de integración juvenil, que es sensacional, ¿eh? Trabajan muy bien y tienen 120 centros en toda la República. Por lo menos están haciendo algo, ¿no? Del sector privado está Monte Fénix y el otro lugar que dije yo de allá de la playa de no sé dónde, de Mazatlán. Y ya, ¿qué pasa con los enfermos que tienen este padecimiento de las condiciones? Pero si tienen dinero, van al hospital, ¿no? Ahí los ven médicos, les da terapia, o qué sé yo. Si no tienen dinero, pues se mueren. Así de fácil, se mueren. No hay quien los atienda. Entonces hay un grave problema de desatención. ¿Cómo se puede atacar este asunto? Que es un poco la pregunta que se hacía al principio. Prevención, tratamiento y rehabilitación. No hay de otra. Prevención, vamos a movernos para que la gente no caiga en esta enfermedad. ¿Cómo? Informándole, haciendo cursos, yendo a la televisión. Yo he ido miles de veces a la televisión a hablar sobre esto y a programas en Canal 11 y en Canal 22 y, bueno, miles de veces. ¿Sirve? Pues ojalá. Pues es difusión, conocimiento, instrucción, capacitación. Vuelvo a la misma pregunta. De 5,000 psiquiatras que hay en México, 120 tratan alcohólicos. Y otras cosas, porque no nada más tratan alcohólicos. Entonces, si yo soy alcohólico y voy a tratarme con un psiquiatra, ojalá me toque uno de los 120, porque si no, ya me llevó el tren. O sea, no hay cuadro suficiente. Pasa un poco lo mismo que con el COVID, famoso. No hay suficiente personal en el sector salud para atender a los médicos, como no había suficientes hospitales para atender a los enfermos, y por eso
Se robaron toda la lana los gobiernos anteriores y dejaron los hospitales en quiebra. Entonces tuvieron que reconvertir los hospitales para atender a los enfermos. Que más o menos se está manejando el asunto, ¿no? Más o menos, aunque vemos muchos muertos. Entonces sí se pueden hacer cosas. Información, capacitación, entrenamiento de cuadros, difusión. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo malo es que no contamos con mucho apoyo del sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado no le interesa mucho. Yo tuve una vez el apoyo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza. Me dieron dinero para hacer investigación y yo feliz. No era para mí el dinero, para hacer el estudio. Hicimos los estudios y resulta que de repente se acabó el presupuesto porque no les convenía a los cerveceros de que le hiciéramos propaganda anti-cerveza a los consumidores. Y yo dije, pero un momento, si todos los mexicanos, todos los 120 millones, se toman una cerveza diaria, a ustedes no les alcanza la producción. No les alcanza para suplir la demanda. No les alcanza. ¿Cuál es el problema? El problema es que muy pocos beben un chorro. Ese es el problema. Entonces, a ellos no les pareció buena idea. Otro día les propuse, ustedes controlen la calidad, yo controlo la cantidad. Bueno, no, tampoco les propuso. Tampoco les latió la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo les digo, controlen la calidad, claro que la controlan, pero ¿quién va a controlar la cantidad? ¿Quién va a fiscalizar qué bebe cada quien y cuánto y con dónde y cómo y a qué hora? O sea, no está tan fácil, ¿no? Entonces hay que hacer campaña. Los productores de alcohol en Estados Unidos son ultra recontra archimillonarios, igual que en México. Hay dos bandos en México. Están los televisos, difusores de telenovelas y demás, que todo el tiempo están transmitiendo anuncios sobre alcohol. Y por otro lado están los cerveceros. Cuando López Portillo fue presidente, ahora es difunto, pero cuando fue presidente, él propuso, llamó a todos los publicistas de bebidas alcohólicas. Entonces se creó una fundación. Vamos a atacar el problema. Órale, me llamaron y fuimos a atacar el problema. ¿Qué se hizo? Nada. ¿Por qué? Porque no les convenía. El señor Zabludowski, que fue el conductor de Televisa unos años, nos invitó a un programa de 5 sesiones y se ponía furioso porque yo atacaba, según él, a los productores de alcohol. No, yo no estaba atacando. Yo simplemente estaba diciendo, ustedes controlen su producto, yo controlo la cantidad. O sea, yo hago campaña publicitaria a la gente para que consuma de manera responsable. Ustedes vean que de veras se haga esto, ¿no? Otra, y ya termino porque ya me colgué. La señora Margarita López Portillo, hermana del señor, se rasgó sus amplias vestiduras porque era grande la señora y decidió que se iba a prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas. Dije, pues qué padre, ¿no? Me parece sensacional. Sí, nada más que se echaron encima a todos los productores de alcohol. La cervecería Montezuma, la otra, la Bacardí, todo se les echó encima y se quitó la propaganda. Y entonces, a cambio de eso, se permitió, cosa terriblemente prohibida, que se puede vender alcohol en los estadios. Eso no pasa en Europa. No pasa en Europa. Está prohibido. No se puede consumir alcohol en los estadios. Punto. Se acabó. En algunos países sí, no en todos. Pero por lo general está prohibido, ¿eh? Porque hay unas broncas terribles cuando la gente se aloca y bebe como loco. No se puede. Aquí no importa. Está prohibido transmitir anuncios después de las 10 de la noche. Perdón. Se pueden transmitir anuncios para que la gente beba responsablemente después de las 10 de la noche. Mentira, porque si hay un partido de fútbol a las 12 del día, entonces sí se vale. ¿Y quién lo patrocina? Los productores de alcohol. Entonces, hay muchos factores que tienen que ver con esto. Por un lado están los productores que quieren hacer su negocio. Los difusores, que son los televisos de Aztecos y demás, ¿no? Hasta un subsecretario por ahí de educación anda metido por ahí, creo que era de la UNAM. Están los difusores, ¿no? Están las telenovelas.
Están las escuelas. ¿Qué escuela se conoce por ahí que tenga programas educativos sobre consumo de drogas para estudiantes de secundaria o de prepa? Ninguna. Es más, la UAP, que yo adoro la UAP, tiene 2 que 3 programas muy interesantes. Salud, no sé qué, programas saludables. Preguntémonos, seamos honestos, ¿funcionan? ¿Sirven? La gente les hace caso, lo entiende. Qué bueno que la UAM tuvo esa iniciativa, ¿no? Pero hay que ver, hay que evaluar si está funcionando. Entonces, como se puede ver, hay muchas aristas en torno a este asunto. Conste que nada más estamos hablando de alcohol, ¿eh? Otro día platicamos de otras cosas, pero el problema del alcohol es muy grave. ¿Qué perspectivas hay para el futuro? Que cada vez va a haber más gente que va a seguir consumiendo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente y cada vez hay más producción. Claro. ¿Qué se puede hacer? Parar el asunto. ¿Cómo? Educando a la gente. Prevención, tratamiento, rehabilitación. Los que ya cayeron hay que rehabilitarlos. Los que no han caído hay que prevenir que caigan. Y parte de la prevención es la educación y la capacitación, incluyendo a los médicos. Muchas gracias, doctor. Es muy interesante. Pareciera, yo desde que soy niña escucho que existe el alcoholismo, pero en lugar de haber control sobre esto, como dice, ha crecido la población, ha crecido la producción, han crecido los problemas y la enfermedad sigue, los daños a la salud siguen y la violencia intrafamiliar es un fenómeno que estamos viviendo actualmente y en estas condiciones de encierro parece que es uno de los factores más fuertes y por eso se tuvo que detener la venta de alcohol en los fines de semana para no estar propiciando dar una sustancia que está afectando en las familias que están ahora en convivencia en encierro ante esta pandemia. Que por cierto no funciona en todas las delegaciones. Yo conozco 2 delegaciones que tienen que ver con la UAM porque sus titulares pasaron, no digo nombres, Ajá. Donde sí hay una venta regular. Una está aquí a la vuelta de mi casa, se llama la Magdalena Contreras, y otra está en Tlalpan. Sí, bueno, te puedes, si se suspende en una, puedes irte a la otra delegación y lo consumes. Entonces no se está resolviendo realmente la prohibición de que prohibido vender alcohol el día de la independencia. ¿Y qué tal el día antes? Entonces todo el mundo va todo el día antes. Se va a abastecer. Sí, es una cuestión de educación. O el Buen Fin, que es otra verdadera estupidez de este país, ¿no? Que se trata de vender a como dé lugar y que la gente se endeude hasta la economía, ¿no? Parte de ese endeudamiento tiene que ver con el alcohol también. Claro. Bueno, pues es un problema fuerte. Pues yo agradezco que haya investigadores como usted que han aportado tanto al estudio de esta problemática y ojalá los alumnos que entran regularmente al primer trimestre a la universidad y que pasan por sus manos tengan la oportunidad de escuchar estos datos y discutirlo y ver qué postura toman en su formación universitaria y el compromiso social para reproducir la prevención en este tipo de problemáticas. Pues muchas gracias, doctor Berruecos. Ha sido un placer escucharlo y bueno, pronto podremos seguir compartiendo y haremos cosas. Yo lo comprometo a que me entregue esos 36 pasos que dijo para que podamos hacer una exposición al respecto, donde podamos difundir esos pasos si no tenemos ahorita la oportunidad de armar cursos, pero que podamos difundirlo, esto que usted trabajó, para que más gente lo pueda conocer y con los recursos que ahora se puedan distribuir a través de lo digital. Pues muchas gracias, buenas tardes y estamos en contacto. Un gusto, gracias.